Muy buenas noches a todos los que se conectan en esta nueva sesión de lecturas en cuarentena. Esta noche pienso que va a ser mucho más especial que las anteriores transmisiones porque es un compilado de cuentos cortos. Entonces creo que voy a aprovechar también para poderles hablar un poco más y analizar un poquito más los cuentos. Estos cuentos me causaron cierta curiosidad la primera vez que los leí porque fueron una patada tras patada. Me gustaron muchísimo, sí, pero la carga emocional es abrumadora si tenemos en cuenta la cantidad de cosas que nos ofrecen y sobre todo en tan pocas palabras cómo logra el autor que todos sintamos tanto. Es bastante fuerte. Yo creo que no hay que irnos tanto a la descripción del autor esta noche. García Márquez es un ícono. Es un ícono de la literatura tanto colombiana como universal. Entonces vamos a adentrarnos hoy en el realismo mágico con toda. Voy a arrancar con un cuento corto que se llama Algo muy grave va a suceder en este pueblo. Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y esta tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan ¿qué le pasa? Y ella les responde, no sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy malo va a ocurrir en este pueblo. Ellos se ríen de la madre. Dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo se va a jugar billar. En el momento en el que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice, te he puesto un peso a que no la haces. Todos se ríen, él se ríe, tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué pasó, si era una carambola sencilla. Contesta, es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo grave que va a suceder en este pueblo. Todos se ríen de él, y el que se ha ganado el peso regresa a su casa donde está con su mamá, o una nieta, o en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso dice, le gané este peso a Damaso, en la forma más sencilla porque es un tonto. ¿Y por qué es un tonto? Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima, estorbado con la idea de que su mamá amaneció hoy con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Entonces le dice a su madre, no te burles de los presentimientos de los viejos porque a veces salen. La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero, véndame una libra de carne. Y en el momento que le está cortando agrega, mejor véndame dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar y es mejor estar preparado. El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne le dice, lleve dos porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar y se está preparando y comprando cosas. Entonces la vieja responde, tengo varios hijos, mire, mejor deme 4 libras. Se lleva las 4 libras y para no hacer largo el cuento diré que el carnicero en media hora agota la carne. No ata otra vaca. Se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto, a las 2 de la tarde, hace calor como siempre. Alguien dice, ¿se ha dado cuenta del calor que está haciendo? Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor. Tanto calor que es un pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra porque si tocaban al sol se les caían a pedazos. Sin embargo, dice uno, a esta hora nunca ha hecho tanto calor. Pero a las 2 de la tarde es cuando hay más calor. Sí, pero no tanto calor como ahora. El pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz. Hay un pajarito en la plaza. Y viene todo el mundo espantado a ver el pajarito. Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. Sí, pero nunca hasta ahora. Llega todo el momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo sí soy muy macho, grita uno.
Yo me voy. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde está el pobre pueblo viéndolo, hasta el momento en que dicen: si éste se atreve, pues nosotros también nos vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice: que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa. Y entonces la incendia, y otros incendian también sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra. Y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio clamando: yo dije que algo muy grave iba a pasar, y me dijeron que estaba loca. Con este primer cuento creo que hay una cosa muy interesante que hay que tener en cuenta, y es la histeria colectiva. No había nada, pero la propia cabeza de los habitantes se encargó de llevarlos literalmente al abismo. O sea, a partir del pánico colectivo, de verdad consiguieron que pasara algo. Y fue tan dramático y tan sufrido como lo que presagiaba la anciana. Por otro lado, el segundo cuento de esta noche es uno de esos cuentos que no tiene más de... ¿cuánto tiene? 1, 2, 3, 4 líneas. Y dice muchísimo. Este cuento se llama Un niño como yo. Un niño de unos 5 años se ha perdido. ¿Qué? Un niño de unos 5 años que ha perdido a su madre entre la muchedumbre de una feria se acerca a un agente de la policía y le pregunta: ¿no ha visto a una señora que anda sin un niño como yo? A eso me refiero yo cuando hablamos de cuentos que dicen mucho. Hubo inicio, nudo, desenlace, en 4 líneas. Este es otro que es un poco más largo para ser muy corto y es verdaderamente desgarrador. Se llama Retinoblastoma. De hecho, todos estos cuentos fueron sacados de Conversaciones desde la Soledad, una revista que salió en una edición de una revista que salió en 2001. Y a partir de eso, pues los tenemos aquí compilados. Mary Jo, de 2 años de edad, está aprendiendo a jugar en tinieblas después de que sus padres, el señor y la señora May, se vieron obligados a escoger entre la vida de la pequeña o que quedara ciega para el resto de su vida. A la pequeña Mary Jo le sacaron ambos ojos en la clínica Mayo, después de que 6 eminentes especialistas dieron su diagnóstico: retinoblastoma. A los 4 días después de operarla, la pequeña dijo: mamá, no puedo despertarme, no puedo despertarme. Yo creo que no hay mucho que decir sobre este. Es completamente devastador. Con respecto al tercer cuento, es la misma historia, la clase de cosas que llevan a pensar en la vida y cómo es tan efímera, Esto se llama El drama del desencantado. Es el drama del desencantado que se arrojó a la calle desde un 10º piso, y a medida que caía iba viendo a través de las ventanas la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad cuyas noticias no habían llegado nunca hasta la escalera común, de modo que el instante de reventarse contra el pavimento de la calle había cambiado por completo su concepción del mundo y había llegado a la conclusión de que aquella vida que abandonaba para siempre por la puerta falsa valía la pena ser vivida. Lo más duro de este cuento supongo que es el hecho de haberse arrepentido a portas de estrellarse contra el piso. Creo que es lo más desgarrador. Se dio cuenta de cuán valiosa era su percepción de la vida cuando ya no podía hacer nada con respecto a eso. Para el cuarto cuento es un poco más largo y se llama El visitante.
Dos exploradores lograron refugiarse en una cabaña abandonada después de haber vivido 3 angustiosos días extraviados en la nieve. Al cabo de otros 3 días, uno de ellos murió. El sobreviviente excavó una fosa en la nieve a unos 100 metros de la cabaña y sepultó el cadáver. Al día siguiente, sin embargo, al despertar de su primer sueño apacible, lo encontró otra vez dentro de la casa, muerto y petrificado por el hielo, pero sentado como un visitante formal frente a su cama. Lo sepultó de nuevo, tal vez en una tumba más distante, pero al despertar, al día siguiente volvió a encontrarlo sentado frente a su cama. Entonces perdió la razón. Por el diario que había llevado hasta entonces se pudo conocer la verdad de la historia. Entre muchas explicaciones que trataron de darse al enigma, una parecía ser la más verosímil: el sobreviviente que se había sentido tan afectado por la soledad que él mismo desenterraba dormido el cadáver que enterraba despierto. Y para finalizar esta sesión de cuentos cortos, quiero cerrarlo con uno que también es bastante fuerte. Se llama Piensa en nosotros. El pelotón de fusilamiento lo sacó de su celda en un amanecer glacial, y todos tuvieron que atravesar a pie un campo nevado para llegar al sitio de la ejecución. Los guardias civiles estaban bien protegidos del frío con capas, guantes y tricornios, pero aún así tiritaban a través del yermo helado. El pobre prisionero, que solo llevaba una chaqueta de lana deshilachada, no hacía más que frotarse el cuerpo casi petrificado mientras se lamentaba en voz alta del frío mortal. En cierto momento, el comandante del pelotón, exasperado con los lamentos, le gritó: «¡Coño! Acaba ya de hacerte el mártir con el cabrón frío. Piensa en nosotros, que tenemos que regresar». Fin. Bueno, estos fueron los 5 cuentos más bellos del mundo, los 5 cuentos cortos más bellos del mundo. Y nada, quisiera saber sus comentarios. Quisiera saber cuál de los cuentos fue el que más les gustó, cuál fue el que más les llegó, qué opinan de cada uno. Aparte de eso, me gustaría saber cuál es la percepción que ustedes tienen con respecto a los cuentos cortos. Lo curioso aquí es cómo manejan toda la estructura narrativa sin necesidad de alargarse en nada. Todos estos cuentos no duraron más de... O sea, salvo el primero, la gran mayoría fueron bastante reducidos. Entonces, pues me gustaría saber sus comentarios, me gustaría saber qué opinan y si tienen alguna sugerencia para los cuentos de la próxima semana, también me encantaría saberlo. Yo soy María Fernanda Narváez y nos vemos en una próxima emisión. Ah, sí, no se les olvide seguir la página de Facebook, nuestra cuenta en YouTube, compartir este video si les gusta y también seguirnos en todas las redes si también tienen algún tipo de consulta con respecto a cómo hay que escribir ciertas cosas. Entonces saben que pueden escribirnos. Entonces, que pasen buenas noches.